Ya hemos visto los conceptos fundamentales de las herencias en C++ y el orden en el que se inicializan los objetos de variables derivadas. Vamos a ver ahora el papel de los constructors en esa inicialización. Seguimos con el ejemplo esquemático de las clases padre y derivada que utilizamos en el anterior video tutorial. Con clases no derivadas, como aquí la clase padre, los constructors solo tienen que preocuparse por sus propios miembros. Así podemos instanciar un objeto de la clase padre. Vimos en el anterior video tutorial el proceso que lleva a cabo internamente C++ usando el depurador, que resumimos ahora aquí en los siguientes pasos. Primero, se reserva memoria para el nuevo objeto de tipo padre que se va a crear. Segundo, se llama al constructor padre apropiado. Tercero, la lista de inicialización de miembros inicializa las variables. Cuarto, se ejecuta el cuerpo del constructor. Y por último, el control del programa retorna al llamador. Proceso sencillo y directo, pero con las clases derivadas las cosas son un poco más complicadas. Esto es lo que ocurre en los procedimientos internos cuando se crea la instancia de una clase derivada que hereda de otra. Primero se reserva memoria para el nuevo objeto derivada que se va a instanciar. Memoria que tiene que ser suficiente tanto para su parte padre, la que va a heredar, como para su parte específica. Segundo, el objeto padre se construye primero usando el constructor padre apropiado. Si no se especifica ningún constructor padre, se utiliza el constructor implícito que crea C++, como ya sabemos. Tercero, la lista de inicializadores de miembros inicializa las variables. Cuarto, el cuerpo del constructor se ejecuta. Y por último, el control del programa retorna al llamador. La única diferencia real entre este caso y el caso de instanciación sin recibir herencias es que antes de que el constructor derivada pueda hacer algo sustancial, debe primero llamar al constructor padre. El constructor padre configura la parte padre del objeto. Y luego el control se devuelve al constructor derivado y este segundo constructor derivado termina el trabajo. Pero tal como está escrito, M y D es ahora miembro del objeto derivada por herencia. Por eso podemos acceder a él con derivada.mid, no padre.mid. Pero ¿cómo inicializamos la variable mid al instanciar un objeto de la clase derivada? Al heredarla, la variable formará parte del nuevo objeto, pero lo hará con su valor predeterminado, que aquí es 0. Pero tal como está escrito ahora, al instanciar un objeto derivada, solo le podemos pasar un parámetro para inicializarla, y es para la variable mSalario, no para mid. Es una limitación importante, desde luego. ¿Qué podemos hacer? Como primera alternativa podemos intentar crear un constructor de la clase derivada que tome un segundo parámetro para inicializar m y d, porque de algún modo tenemos que indicarle ese valor. Sería algo como esto. Un constructor derivada que toma ahora dos parámetros, uno para mSalario y otro para m y d, incluyendo los dos en la lista de inicialización. Pero el compilador nos muestra un error e impide que lo hagamos. Porque C++ no permite que las clases inicialicen variables miembro heredadas en la lista de inicialización de miembros de un constructor. Si intentamos inicializar directamente en una clase derivada un objeto que es miembro de la clase base de la que hereda, ya tendremos un error en tiempo de compilación, como vemos aquí. Esto es lo mismo que decir que solo podemos inicializar una variable miembro en una lista de inicialización de miembros de un constructor que pertenezca a la misma clase que la variable, que aquí es padre, no desde una clase que la hereda, que aquí es derivada. ¿A qué se debe esta limitación de C++? La respuesta está en algo que ya hemos visto en detalle, relacionado tanto con el uso de referencias como de variables const, que como vimos en los videotutoriales 32 y 84, obligatoriamente tienen que inicializarse en el momento en el que son creadas y que posteriormente no pueden ser reasignadas. Y con lo que estamos viendo ahora, cuando instanciamos objetos de clases derivadas que reciben herencia, siempre se ejecutará primero el constructor de la clase padre,
que en ese momento obligatoriamente tiene que inicializar las variables cons o las referencias que incluya. Por eso, cuando se llame posteriormente al constructor de la clase derivada, no puede volver a inicializar valores que ya han tenido que inicializarse, a lo que se une que si fuera const estaríamos modificando un valor constante, algo imposible. Por eso C++ ya nos impide en tiempo de compilación que podamos inicializar dos veces la misma variable. Así que las variables heredadas no pueden inicializarse nunca en la lista de inicialización de la clase derivada como intentamos aquí. Así que la no inicialización debe estar clara, pero sí podríamos usar la asignación dentro del cuerpo del constructor, algo como esto. Que en este ejemplo concreto sí funcionaría, pero no lo haría si m_id fuera una constante o una referencia, porque ya sabemos que tanto las constantes como las referencias no pueden ser modificadas una vez que han sido inicializadas. Tienen que inicializarse en el momento en que son creadas y no pueden ser reasignadas posteriormente. Así que el uso de la asignación en el cuerpo del constructor de la clase derivada tampoco es una buena práctica, a lo que se une que si el constructor del padre necesitara acceder al valor definitivo de m_id durante su instanciación, no podría hacerlo, porque no sería asignado hasta después de que la parte padre del objeto ya haya sido creada. ¿Cuál es la solución entonces? Pues la solución es no usar los constructores predeterminados, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Porque C++ nos ofrece la capacidad de poder elegir nosotros explícitamente qué constructor de la clase padre se llamará. Así que nada nos impide agregar una llamada al constructor de la clase padre en la lista de inicialización de miembros de la clase derivada. Aquí tenemos una nueva versión del constructor de la clase derivada, que como la anterior sigue tomando dos parámetros, uno double de nombre salario y otro int de nombre id. Pero observa ahora el cambio en la lista de inicialización, porque lo primero que le indicamos es que llame al constructor de padre, pero pasándole un valor para id, que es el que le hemos indicado al instanciar el objeto derivada. Mientras que mSalario, que es miembro de la clase derivada, se sigue inicializando como antes. Vamos a ver la implementación con el depurador, con lo que debe quedar más clara. Colocamos el punto de interrupción en la línea en la que se instancia un nuevo objeto de la clase derivada, pasando dos parámetros, como espera ahora su constructor. Vamos a iniciar la depuración y al iniciarse, como antes, C++ se organiza para recibir tanto la parte heredada como la parte propia. La parte heredada sigue teniendo una variable m_id que debe inicializarse. Ahora, al volver a pulsar, también como antes, el cursor salta dentro del constructor apropiado de la clase derivada. Pero es ahora, en el siguiente paso, donde se produce la diferencia. Antes, al volver a pulsar, ya saltaba al constructor de padre. Pero ahora nosotros aquí le estamos diciendo explícitamente el constructor padre que queremos que se ejecute. El constructor padre al que le pasamos como valor de inicialización id, que es el parámetro segundo pasado en la instanciación, 5 en este caso. Por eso ahora, en el siguiente paso, el cursor se sitúa sobre esa llamada al constructor padre. Y como vemos ya nos indica aquí que id, el valor que tiene es 5. Ahora, al volver a pulsar, sí que se sitúa ya dentro de padre de nuevo. Volvemos a pulsar y observa como ahora dentro de padre, aquí ya está indicando que el valor de id es 5 y no el valor predeterminado 0 que tendría si no lo hubiéramos pasado nada. Así que ahora sí estamos instanciando nuestro objeto derivada, indicándole un valor explícito para la variable m_id, no el valor predeterminado, que es lo que estábamos buscando. Por eso ahora al volver a pulsar, que será
Cuando se inicialice MID con el valor de ID es 5, no 0, lo vemos. Y observa cómo el MID dentro de su constructor padre tiene el valor que le pasamos cuando instanciamos el objeto derivada. Ahora, al volver a pulsar, sale de padre ya ejecutado y se coloca sobre la línea en la cual va a inicializar la otra variable mSalario con el otro argumento que le hayamos pasado y que es el que se ha asignado al parámetro salario. Lo hacemos, ya está el objeto construido y ahora de nuevo vuelve. Observa cómo ahora al volver ya nos indica aquí que MID en padre tiene el valor de 5. Ahora en los siguientes pasos lo que hace es imprimir lo que aquí le indicamos. Observa cómo accedemos aquí a getID, que es una función que hereda derivada de su clase padre. Sin embargo, como vemos aquí, como ya sabemos también, accedemos directamente a ella con derivada.getID, porque ahora ya es miembro heredado, pero miembro de esta clase derivada. Entra en la función, la ejecuta, hace lo mismo posteriormente con salario, entra en la función, la ejecuta y ahora, llegado a este punto, finaliza y antes de salir aquí vemos en pantalla el resultado. Lo que acabamos de ver es sin duda un proceso complejo, pero siguiendo los mecanismos internos deberíamos entenderlo sin problema. Todo lo que hemos hecho, en resumen, es que el constructor de derivada llame al constructor de su clase padre para inicializar la parte heredada del objeto con los valores que le indiquemos en la instanciación. Porque recuerda que como MID reside en la parte padre del objeto, es un constructor padre el único que puede inicializar este valor. Es justo lo que hemos hecho aquí. Debemos también tener en cuenta que no importa en qué parte de la lista de inicializadores de miembros del constructor derivada se llama al constructor padre. Aunque no estuviera de primero como aquí, el constructor padre siempre se ejecutará primero. Recuerda que eso es una norma que ya vimos y eso no puede modificarse.